noches con todos y todas. Me presento, mi nombre es Germán Andrés Getial Erazo, de profesión ingeniero de sistemas, tecnólogo en promoción de la salud, que con experiencia en el área de salud pública hace 10 años, participando en procesos de plan de intervenciones colectivas, elaboración de ASIS, de planes de desarrollo, toda la parte del componente de gestión de información también en los procesos de PIC, también de APS en Nariño. Agradecerles su participación, esperando que este espacio sea productivo para ustedes, para su trabajo. Sé que hay muchas personas que ya tienen una experiencia frente a este desarrollo de Coipas. La idea es que de pronto fortalezcan y también aporten según sus posibilidades en este espacio. Hay personas nuevas que también es muy importante puedan empezar a conocer el desarrollo, todo el proceso para la construcción del Quaipas. Entonces, como lo habíamos mencionado en la clase de ayer al finalizar, es muy importante reconocer que hay unos recursos imprescindibles para la elaboración del PAS. En eso tenemos que tener muy en cuenta el proceso de lo que tiene que ver con el plan de desarrollo, todo lo que tiene que ver con las metas, los indicadores. Ahí también estamos relacionando ejes y metas del plan decenal, el componente de los techos presupuestales, los recursos programados, las fuentes de financiación. Son muy importantes tenerlos en cuenta el componente de la ficha del proyecto, toda la definición de proyectos relacionados y productos relacionados a MGA. Y obviamente es muy importante que tengan en cuenta los insumos previos de esta vigencia, en este caso de Coipas, porque son un insumo que vamos a retomar, a evaluar, a analizar y adaptar y ajustar según los nuevos recursos, según los nuevos lineamientos del PAS de la vigencia 2026. Los lineamientos del PAS, del QuaiPAS de 2025 a 2026 en su estructura, pues no deben de cambiar. ¿Por qué? Porque el QuaiPAS obedece a un plan de desarrollo, un plan territorial con vigencia de 4 años. Entonces, eh, obviamente, si ustedes revisan el QuaiPAS de esta vigencia va a mantener su misma estructura, su misma esencia, va a ajustarse algunas situaciones de acuerdo a las necesidades y evaluación de cada municipio, pero en su práctica, pues este debe mantenerse para lograr cumplir con las metas del cuatrenio de la administración vigente. Es muy importante también reconocer que hay municipios donde hay una capacidad técnica y también de procesos internos de las direcciones locales de salud o de las administraciones municipales donde hay un equipo que fuerte, donde hay diferentes áreas encargadas de diferentes componentes financieros, de gestión de proyectos, de la elaboración misma técnica del COIPAS desde la salud pública, pero hay otros municipios que quien lo hace pues es la misma persona. Entonces, muchas veces una persona es la encargada de estar pendiente de estos procesos, pero es muy importante que dentro de la institución o la entidad se reconozca a aquellas personas que aporten al desarrollo de esto. Entonces, aquí habla de unos involucrados, que es las personas que manejan los proyectos, el componente financiero y pues obviamente la parte técnica del QuiPass. Reconocer que es muy importante que el QuiPass va a tener unos registros, unas listas desplegables que hacen parte de las matrices previas. Entonces, en el QuiPass vamos nuevamente a tener que evaluar y revisar lo que colocamos en las plantillas anteriores y lo que seleccionamos frente a ejes estratégicos, frente a metas, frente a productos MGA. Eh, También es muy importante que en el PAS estas actividades que se van a relacionar van a tener una estructura que la vamos a revisar. Estas actividades hacen parte de unas líneas operativas y también que cada una de las actividades va a tener un recurso y unas fuentes de financiación
En el repositorio del aula les dejé este insumo que es muy importante que por favor lo retome y lo revisen. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el tema de metas, vamos a encontrar las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública. Dentro del COA y el PAS nos va a pedir que ajustemos las metas estratégicas del Plan Decenal adaptadas al municipio, a las necesidades del municipio. En este caso, hay un ejemplo ahí, dice que a 2031 el 100% de las entidades territoriales de orden departamental, distrital, municipal, han desarrollado el ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud. Cuando se está elaborando el PTS, el plan de desarrollo, hay un componente de salud donde, de acuerdo al análisis en situación en salud, se identificaron unas situaciones. Esas situaciones hay que relacionarlas con estas metas, o sea, que se alineen. Entonces, dentro del COAIPAS, dentro del PAS, se espera que se adapte y se ajuste esa redacción al contexto municipal. Entonces, como la vigencia administrativa es a 2027, entonces a 2027 el 100% de las entidades, el 100% del municipio adapta, ha desarrollado el proceso de ajuste institucional para el proceso y fortalecimiento de capacidades. Entonces es adaptarla según lo que está contemplado en plan territorial de salud y obviamente en plan de desarrollo, ajustado a las metas de producto que nosotros tengamos. Entonces, este es un primer paso que más adelante vamos a ver que en el, en el PAS, en la plantilla PAS, nos va a pedir seleccione una meta estratégica de plan decenal y se adapte al territorio. Entonces aquí tenemos toda la batería de lo que nos sugiere. Obviamente unas no van a aplicar, ¿no? Otras sí va a ser más fácil su adaptación porque las tenemos. Otras no, de acuerdo a nuestro plan territorial de salud, no van a estar incorporadas e incluso otras no van a aparecer allí. Entonces esas otras que no van a aparecer allí las vamos a redactar de la misma manera 2027, pero obviamente es porque es una actividad que es propia de la necesidad del municipio. Entonces, ha habido situaciones de la experiencia que se quiere relacionar a alguna de estas, pero no va a haber, no va a caber esa adaptación, pero es una necesidad del municipio, entonces hay que dejarla redactada, aunque de pronto no pueda aparecer acá, ¿listo? Pero, o sea, van a ser una, dos, cuando pues obviamente los proyectos son amplios y de gran envergadura o tienen diferentes recursos, entonces tengan en cuenta eso. Y más abajo nos menciona las, están las metas de resultados en salud, que también dentro de la plantilla PAS nos pide. Pero acá también nos dice, adáptelas al territorio. Entonces, cuando estábamos haciendo componente estratégico, cuando estamos haciendo estas matrices iniciales, nos están pidiendo o nos están relacionando metas de resultado en salud, ¿no? Eh, y nos piden que las adaptemos al territorio. Entonces, cuando nosotros tenemos una problemática o un evento eh, teniente a que en nuestro municipio hay alta mortalidad materna, entonces es muy fácil adaptar esta meta. Entonces a 2027 se reducirá, ojo con este 32% de nacidos vivos a razón, ese es un dato, en este caso tasa o razón, que está asociado a su ASIS, a su análisis de situación en salud. Entonces su tasa o su razón va a ser diferente. Esta es una tasa o razón a nivel nacional, que obviamente a algunas se alinean y otras no. Entonces, ojo con eso, porque cuando ustedes adapten, primero, pues no a 2031, sino a 2027 y reducir y aquí van a contemplar su dato epidemiológico que ustedes deben
de tener contemplado en el Plan Territorial de Salud. Y el complemento pues seguiría igual. Entonces, este es un insumo muy importante que está en la caja de herramientas que por favor ustedes lo deben manejar para el desarrollo de la actividad. Para este ejercicio he procurado desarrollarlo para que ustedes tengan unos insumos y traten de utilizar las matrices que ya han desarrollado porque ahí van a encontrar la información. Eh, Cuando se empieza a desarrollar este ejercicio, a veces las personas tendemos a confundirnos porque tenemos que pasar de una matriz a otra, como que empezar a comprender dónde está la información relevante que necesito para diligenciar la plantilla del COAI y posteriormente la plantilla de paz. Lo ideal es que todas tengan consonancia, ¿ya? Si en el componente estratégico dejé un eje estratégico, ese eje estratégico debo traerlo, bajarlo al PAS. Pero si de pronto en el componente estratégico una transformación esperada de un municipio me dice que va a requerir o va a apoyarse de diferentes ejes estratégicos, entonces en el COAI solamente me da la opción de elegir uno, pero en el PAS ya puedo relacionarlos todos. Entonces, aquí, a manera de ejemplo, voy a ampliar la pantalla para que quede un poco más visible el ejercicio. Esta parte de acá arriba, esta parte de aquí arriba es el componente estratégico. Entonces, todas las variables que nos ofrece el componente estratégico en salud. Y miren que la transformación esperada, en este caso, de color amarillo, hace relación, en este caso, reducción de lesiones autoinfligidas, violencias y trastornos mentales. No, miren que hacen relación al proyecto, ¿vale? Entonces, ya hay una correlación. Entonces, fortalecimiento de los procesos de gestión para el abordaje de la salud mental. Entonces, en este orden de ideas ya tenemos que una transformación esperada pues va a obedecer a un proyecto y aquí lo estamos colocando de color amarillo. Y ahora sí, bueno, nos pide un eje estratégico. Esta es la plantilla COAI, la parte de acá. ¿Listo? Cuando hacemos esto, nos dice, bueno, ¿qué eje estratégico usted está teniendo? Y aquí hay una situación eh, del instrumento. Entonces, cuando nosotros hicimos componente estratégico, el componente estratégico nos dice que para esta transformación esperada seleccionó varios ejes estratégicos. ¿Por qué? Porque le va a apuntar y se va a apalancar de todos estos ejes, ¿no? Gobernanza y gobernabilidad, pueblos, comunidades indígenas, determinantes sociales, atención primaria, conocimiento en salud pública. Pero acá en el COAI, como estamos hablando ya únicamente del proyecto, pues es la lista desplegable no nos permite seleccionar más que uno y poner cada uno de los ejes que propusimos en el componente estratégico, pues no va a ser lo ideal porque en el componente operativo anual de inversiones lo que vamos a consolidar son los recursos de cada proyecto y sus diferentes fuentes de financiación. Entonces aquí no hay más que hacer sino seleccionar uno de los que tenemos acá. ¿Cuándo estamos haciendo mal el ejercicio? Cuando seleccionamos un eje estratégico, pero ninguno de este eje estratégico que seleccionamos no está relacionado en los que propusimos. Entonces, puede ser que un proyecto, que una transformación esperada dentro de su proyecto, ¿no? Dentro de su proyecto solamente tenga un eje. Entonces, si tiene un eje, no hay problema, usted ya sabe que es con ese eje se va a su proyecto, acá, en su eje estratégico, en el cual. Pero si tiene más de uno, pues vamos a elegir aquí uno de ellos. Pero no se preocupen porque en el PAS ya podemos volver a jugar con estos ejes estratégicos para que nos oriente el alcance a los productos. Cuando hablamos de pilares, cuando hablamos de pilares, vamos a reconocer que va a haber una lista desplegable, ¿no? Resultados esperados por eje también, ya es una lista desplegable que se va a asociar y van a ustedes que tener el contexto de cómo va a apuntar esta información al proyecto. Cuando hablamos
la estrategia de plan territorial de salud, también tenemos acá en el componente estratégico, tenemos una casillita que dice estrategia del PTS. Entonces dice elaborar y implementar un modelo de atención. Entonces, como ya lo tenemos acá, si no lo sacamos de aquí, porque ya está organizado en el componente estratégico, pues debemos de irnos a nuestro plan territorial de salud, a nuestro plan de desarrollo, al programa relacionado a salud y poderlo sacar de acuerdo a la transformación esperada, que en este caso hablamos de el tema de salud. Permítame un momento, por favor. Gracias. Una vez hecho eso, entonces ya tenemos que de nuestro componente estratégico hemos identificado para nuestro COAI tres variables importantes y relevantes. Ya cuando hablamos del componente de la meta de resultado en salud adaptada al territorio, ya vamos a identificar, en este caso, nuestro, nuestra transformación esperada, ¿listo? O nuestra transformación esperada, hacia qué apuntamos. Entonces, si hablamos del tema de salud mental, de prevención de consumo, entonces tenemos unas metas de resultado adaptadas al territorio. Entonces, esto lo vamos a tomar de lo que les mencionaba, de esta plantillita. Entonces, cuando hablamos metas de resultados en salud adaptadas al territorio, es relacionar cómo esa transformación esperada, a cuál de estas metas de resultado está apuntando. Puede apuntar a una o más de dos, o a más, ¿listo? Entonces, por ello, en el ejercicio, en el ejemplo, aquí estamos dejando dos, y este es un campo abierto, ¿ya? Que tiene varios caracteres y obviamente adaptada al territorio. En este caso, a 2027, reducir la tasa de morbilidad por suicidio por cada 12, en 12 por cada 100.000 habitantes. Recuerden que esta meta es, es la que adapten o la que está en su territorio, ¿no? En su diagnóstico de ASIS, en su perfil epidemiológico. Y acá dice aumentar a 2027, a 2027 aumentar 4 campañas para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, también, si nosotros nos vamos a la matriz, vamos a encontrar una meta resultado relacionado a campañas o actividades. Entonces, la vamos a adaptar. Entonces, créanme que este insumo que está aquí, que está en el repositorio, les va a servir de mucha ayuda para que ustedes puedan hacer la transformación. Hay algunas, nuevamente les digo, que de acuerdo a su especificidad o necesidad del territorio, de pronto no va a caber, pero entonces ustedes la van a redactar de la mejor manera como ustedes, independientemente se ajuste o no. ¿Por qué? Porque es una realidad de una meta de resultado en salud que si bien no está en esta gama, hace parte de la necesidad del territorio, pero la mayoría van a estar adaptadas a estas metas de resultado. Eh, de pronto, o sea, lo ideal es que si usted dice, no, es que a mí no me apunta ninguna meta de resultado, y entonces, ¿qué hago? Si no le está apuntando a ninguna meta, tiene que evaluar y revisar muy bien el componente estratégico, revisar muy bien todo el componente de ASIS, porque de pronto no hay una buena evaluación o una buena revisión de los elementos previos que han hecho que de pronto la estructuración de algunos contenidos para el PAS no estén de buena calidad. Entonces, eso sí, téngalo muy en cuenta. O sea, sí o sí, estas metas de resultados en salud o las que les mencioné acá, me olvido, las metas estratégicas son muy importantes y deben de estar relacionadas. Cuando ya hablamos acá del programa
o subprogramas son como están estipulados en el plan de desarrollo. Entonces, en el programa del plan de desarrollo, un ejemplo dice que es la dimensión social. Dentro de la dimensión social hay un subprograma, un ejemplo que dice vive la salud mental. Entonces, eso ya ustedes lo pueden revisar dentro del plan de desarrollo, plan territorial. Y ya hablamos del proyecto que va a tener ya el nombre relacionado al proyecto. Entonces, aquí también es muy importante porque hay municipios, como pueden tener uno, pueden tener muchos proyectos. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. La meta de producto, pues ya es una meta de producto, como le mencionó, del catálogo de productos de la metodología general ajustada a MGA. Entonces, ya tienen que relacionar muy bien ya el proyecto como tal de MGA, donde identifiquen el producto como tal. En este caso, un ejemplo dice un modelo de salud mental implementado. Entonces, hablamos de un modelo, le colocamos el apellido, salud mental, eh, pero recuerden que esa meta de producto tiene muchas acciones PAS, tanto desde acciones PIC, desde gestión, de inspección y vigilancia. Entonces, realmente es un nombre muy cerradito a todos los componentes que debe hacer. Pero ese es el ejercicio que aquí lo solicita. En el valor de la asignación del proyecto, va el tema de recursos, pues el valor total del proyecto. Aquí es muy importante, ¿y por qué se duplica este proyecto? ¿No? Porque en este caso tiene dos fuentes de financiación. Entonces aquí, si este proyecto tuviera 3, 4, 5 fuentes de financiación, entonces hacia abajo se duplica las mismas filas hasta meta de producto y las fuentes de financiación van a cambiar. Entonces en este ejercicio es el mismo proyecto con dos fuentes de financiación, una de libre destinación y la otra de SGP. Cuando ustedes seleccionan la fuente de financiación, la columna 11, cuando ustedes seleccionan la columna 11, automáticamente el código fuente se va a actualizar. El valor total de financiación, nuevamente vamos a colocar el valor total, pues podemos dejarlo en una sola fila, y el valor de apropiación en pesos. Entonces aquí sí podemos hacer la distribución de que los recursos de balance de libre destinación son 300, y aquí me falló las matemáticas, y aquí el tema de salud, de Sistema General de Participaciones es 500. Entonces aquí tenemos una distribución de ese recurso macro que viene de dos fuentes de financiación. Y aquí vamos el tema de responsables del cumplimiento, que pues realmente aquí vamos a colocar la persona o el proyecto que está a cargo de este desarrollo.